Amigos, bienvenidos a su programa Vislumbres de Esperanza. Tenemos con nosotros hoy día en el estudio a Maritza Medina. Maritza, bienvenida al programa Vislumbres de Esperanza. Gracias por esta invitación. Maritza, ¿por qué no nos dices algo acerca de tu niñez? ¿Dónde naciste? Queremos conocer un poco mejor quién es Maritza Medina. Pues Maritza nació en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Fue un viaje de mi mamá a este país y entonces ahí Papá Dios me permitió nacer. Luego nos mudamos nuevamente a Puerto Rico, así que me considero puertorriqueña. Mi papá y mi mamá. La isla del encanto. Somos puertorriqueños. Así es. Y entonces ahí crecí en el área metropolitana hasta los 7 años. Y luego mi mamá decide mudarse al centro de la isla, al pueblo de Jayuya, en el mismo centro campo. Y yo creo que esa es la mejor decisión que pudo haber hecho. ¿De veras? Me crié entre las flores, los animales, la naturaleza, y verdaderamente fue una niñez maravillosa. Así es. Maritza, dinos algo acerca de tu niñez. ¿Cómo fuiste una niña bien comportada? Dinos algo acerca de tu niñez. Pues cuando recuerdo y nos sentamos en familia a recordar anécdotas de mi niñez, aunque ustedes no lo crean, yo era bien callada. No me digas. Bien silenciosa, no hablaba mucho. Luego me fui soltando, ¿verdad? Y entonces, desde el 3er grado de escuela elemental, comencé a gustar de la poesía, de todo lo que era escribir. Y entonces eso me empezó a apasionar. Yo creo que Dios había puesto ese don desde que era niña, lo descubrí. Y entonces comencé con la poesía, que era algo que me llenaba de amor, de pasión. Y así fue que comencé en las artes. Luego entonces crecí y en escuela intermedia comencé a tocar el clarinete. Óyame, ¿te gusta la música entonces? Me encanta la música y yo creo que a través de la música también fue que Dios me capturó. Óigame, ¿qué le parece? Ahora, Maritza, me supongo que hay algunos televidentes quienes posiblemente nunca han visitado la isla del encanto, la isla de Puerto Rico. Dinos algo acerca de esa isla, Maritza. Puerto Rico es una isla llena de calor humano. Los puertorriqueños son personas muy dadas, quieren siempre ayudar. Y eso me da mucha alegría decirlo porque siempre dicen presente cuando hay una necesidad de un hermano. En el cristianismo lo he visto todos los días de mi vida desde que Dios me dio la oportunidad de conocerle y de compartir incluso con mi iglesia adventista del Séptimo Día en Puerto Rico, donde comencé en Fajardo. Y luego entonces me cambié de iglesia, pero en el mismo Fajardo, y estoy siendo parte del Ministerio de la Mujer. Soy la directora del Ministerio de la Mujer en la iglesia de las Croabas. Pero el hecho de ser puertorriqueña me da mucho orgullo decirlo, porque Puerto Rico ha hecho, con mucha ayuda de Dios, voz a través del mundo entero para que conozcan testimonios. Y tenemos muchas personas allí que están haciendo una labor extraordinaria para llevar, ¿verdad?, un mensaje cristiano al mundo entero. Ahora, Maritza, mira, como niña, ¿por qué no nos cuentas una experiencia de niña? Porque fuiste criada ahí en Puerto Rico, ¿no es cierto? Sí. Okay. Y me supongo que a través de los años de niñez tuviste una experiencia que sobresalta, ¿no?, en tu mente, me supongo. Dinos algo acerca. Muchas. A ver. Pero llevándolo por el lado de cómo Dios ha trabajado en mi vida, en mi familia no tuve el privilegio de tener una disciplina en el cristianismo. No éramos una familia adventista. Mi familia practicaba el catolicismo. Y aunque no eran muy activos en la iglesia, siempre yo sentía una espiritualidad y una relación muy cercana con Dios. Es en el momento que cumplo los 7 años que tuve un accidente terrible. Yo tenía una perrita, me fui a llevarla y me fui a jugar con ella al patio, y una pared gigantesca de bloques se desprendió y se cayó encima de mí y de la perrita. En ese momento, ¿cuántos años tenías más o menos? 7 años, era una niña todavía. Una niña. Y fue muy dramático porque en aquel momento no conocía, no entendía, ¿verdad?, la magnitud de nuestro Dios. Pero ahora que soy un adulto y recuerdo muy claramente ese momento, sé que la mano de Dios estuvo allí.
y que Él me estaba guardando y que Él ya tenía un plan maravilloso para mi vida, y por eso no perdí la vida allí, porque pude haberla perdido. Wow. Era una niña, era pequeñita, una pared gigantesca de bloques, caerle encima a esa edad a una niña era un peligro mortal. Pero Maritza, me supongo que tuviste ciertas heridas, me Sí, supongo. sí, en mi cabeza. ¿Fuiste al hospital Sí, o qué? me tuvieron que hospitalizar, Wow. se abrió mi cráneo en varios sitios, me digas. pero la mano de Dios es maravillosa y aquí estoy. Sabes, Maritza, yo siempre he creído que Dios tiene un plan, una misión para cada individuo. Dios protege. Sí. Y yo sé que Dios te protegió en esta ocasión. Sí, sí. En ese momento sentí una mano protectora y lo puedo describir ahora que soy adulto. Pero luego de eso, aunque usted no lo crea, yo tuve otro accidente en la juventud donde me caí a una velocidad excesiva de un jeep. Iba sin No me seguridad. digas. Iba sin seguridad. Y ahí ya estaba más consciente de lo que estaba pasando. Era joven, divirtiéndome ¿Y cómo con te amistades. caíste, Maritza? Íbamos a una alta velocidad en la noche Uy, ay, y ay. entonces salí volando literalmente Wow. del vehículo, rodé por toda la carretera, no sé a qué velocidad, pero yo perdí la piel de todo mi cuerpo. De todo No mi me cuerpo, de la digas. cara, de los brazos, de las rodillas, que todavía llevo cicatrices, de la espalda, pero la maravilla de todo esto fue que en ese instante, sin conocer de la manera que conozco hoy día a Jesús, Así es. yo cerré los ojos y mientras yo sentía los Estabas carros consciente, me supongo. todo el tiempo, mientras sentía los carros, las luces de los carros parados, la conversación de las personas que estaban a mi alrededor, yo decía, Dios, no me dejes morir. No me quiero morir todavía, ayúdame, no me quiero morir. Y sentí de repente una fuerza sobrenatural y me paré en medio del accidente y quedé parada frente al joven y le dije, no me mires así, llévame al hospital. Pues Y él- claro, lógico. Él me dijo, pero es que yo no podía creer que tú estabas hablando porque estabas destrozada completa. Ay, Y Dios me dio la oportunidad de levantarme y de decirle, llévame al hospital. Cuando Y te llevaron al hospital. Cuando llegamos al hospital, el mismo médico que me atendió me dijo, pero es que no puedo creer que no tengas ningún hueso roto. No me digas. No hay nada Gloria roto, sea a Dios. solamente hay piel desprendida, así que pues obvio me tuvieron que llevar a sala de operaciones para limpiarme como es debido, pero estoy aquí y puedo dar el testimonio de que ni en el accidente de niña ni en el accidente de adulto Gloria sea a me Dios. fui, estoy aquí. Marisa, ¿cuántos años tenías más o menos cuando 18. tuviste este accidente? 18. 18 años. Yo creo que con todos estos incidentes, experiencias en tu vida, te estabas dando cuenta que Dios tenía un plan especial para ti. Sí, definitivamente. Aún así nosotros los humanos somos rebeldes. Así es. Desde que somos pequeños nos dicen no pases por ahí, que hay una mesa, te vas a dar un golpe y por ahí pasamos. Así es. No vayas a la derecha, ve por la izquierda y vamos por la derecha. Así Así que en la juventud, pues sí, me decían ve a la derecha y yo iba a la izquierda. Entonces, muchas cosas pasaron con mi vida y decisiones que decía, pero ¿por qué yo tomé esta decisión si yo sé que no era la correcta? Pero llegó el momento de tener mi familia, llegó el momento de haberme casado, llegó el momento de tener mis primeras hijas. Así y es. cuando tengo la oportunidad de ser mamá, Así me convierto en madre de gemelas. No me digas. Maritza, vamos a continuar escuchando tu testimonio. Amigos, no se nos vayan. Dentro poco regresamos mientras continuamos escuchando este lindo testimonio de parte de Maritza Medina. Amigos, bienvenidos de nuevo al programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando el testimonio de Maritza Medina. Maritza, yo me quedé sorprendido al escuchar cómo Jehová Dios ha tenido su mano protectora sobre Maritza Medina. Maritza, ¿por qué no nos dices algo ahora acerca de tus padres? Pues mi mamá y mi papá se casaron muy jovencitos, tuvieron 2 hijas, esta servidora, que fue su primera hija, y luego entonces tuvieron a mi única hermana, que se llama Jackie,
Oh. Jacqueline, te amo, mi amor. Traviesa como ella sola. Se va a enojar conmigo, cascarrabia, como le decimos en Puerto Rico, testaruda. Y yo le hacía muchas, pero muchas travesuras a ella. No me digas. Sí. Si nos permites, ¿qué travesuras así? Uy, le escondía las cosas, le decía sobrenombres, corría y ella me corría detrás con una escoba. Ay. Pero fuimos una familia muy humilde, que criadas en el campo, como había iniciado en la Ahí en Puerto Rico. conversación, en Puerto Rico, en ese pueblo lleno de flores y de una naturaleza incomparable. Allí pues nos rodeamos de familia también, porque teníamos familia como tías y primos que estaban también viviendo en el mismo pueblo de Jayuya. Y allí entonces crecimos. Allí crecimos en el hogar. Ya mi papá no estaba, mi papá había hecho su vida y me quedé con mi mamá y mi abuelita materna. Y mi abuelita materna pues para mí es y fue un ser muy especial, porque era como la que llevaba el orden en mi casa, la típica abuelita con su pelo largo, hecho en una donita, y su traje largo. Y recuerdo que, como les decía, no era una familia cristiana en el aspecto no de adventista o de otra denominación, sino que ella era católica, y yo veía su fidelidad. ¿Tu abuelita? Siempre rezando y orando, rezando y orando. Y para mí eso fue parte de la bendición que yo tuve en la vida. Ahora, Maritza, en los días de tu juventud, si estoy escuchando bien, ¿tú ibas o no ibas a la iglesia? No iba a la iglesia con regularidad. ¿Tus papás no te llevaban a la iglesia? No me llevaban a la iglesia. Mi mamá... ¿Ella asistía a la iglesia? No asistía a la iglesia. No, asistíamos en fechas como Semana Santa, lo típico. ¿A cuál iglesia, Maritza? Iban a la iglesia católica del pueblo de Jayuya. Pero tú no ibas. Pero yo iba con ellos cuando íbamos cuando ellos iban. Claro, y me enseñaron a rezar y me enseñaron a conocer que había un Dios, ¿verdad? Que nos cuidaba y que podíamos pedirle. Y yo veía la fe de mi abuela y eso pues me motivaba también a entender que había algo sobrenatural. Ahora, cuando mencionar una iglesia que íbamos, nunca tuve ese privilegio, esa bendición. Y entonces cuando voy creciendo, me va interesando cada vez más saber de dónde viene esa bendición, esa esencia que no entendía. Y entonces es que empieza una búsqueda, que es la búsqueda tan peligrosa cuando no tenemos una base cristiana. Así es. Pero como usted mismo ha dicho, o sea, Dios tenía sobre mí su mano. Ya me había elegido desde el vientre de mi madre, como nos ha elegido a todos nosotros. Pero tenemos un libre albedrío. Y nosotros entonces como personas tenemos que estar con los ojos muy abiertos y saber qué vamos a escoger en la vida, hacia dónde vamos a dirigirnos. Y dentro de ese camino van a haber muchas tentaciones y muchas cosas que nos van a llamar la atención, pero Dios siempre nos va a presentar la verdad. Ahora, Maritza, mira, en los días de tu juventud, me supongo, conociendo a los jóvenes, como son hoy en día, ¿no? ¿Por qué no nos relatas en pocas palabras una experiencia la cual se llevó a cabo en tu vida durante los días juveniles? Pues mi experiencia mayor fue el reto que yo tenía en mi vida de hacer algo y ser reconocida. ¿Por qué? Porque siempre de pequeños, ¿verdad? Tenemos unos planes, unos sueños, pero no había una motivación completa en mi hogar. No era una familia prominente, no era una familia de profesionales, mi mamá es ama de casa, era una familia muy humilde y yo soñaba con hacer algo para ayudarlos a ellos. ¿Oh, de veras? Y decía, yo voy a hacer algo, yo quiero hacer algo. Incluso cuando yo le decía a mi mamá, yo quiero hacer algo, mi plan era ser actriz. No me digas. Desde pequeña yo siempre decía, yo voy a ser actriz, ¿Pero yo quiero ser actriz. ¿Por qué? Me gustaba la televisión, me gustaba el aprenderme un libreto, el poder pararme frente a un público. Eso había nacido conmigo. ¿Desde niña? Desde niña.
¿Qué te parece? Desde niña. Wow. Luego, entonces, cuando estoy joven y empiezo en la universidad, comienzan a abrirse las puertas en todo lo que es el modelaje. Comencé con el modelaje, comencé con una vida secular totalmente, porque no sabía, ¿verdad?, el peligro que había en todo esto, pero Dios me dirigió y me abrió unas puertas y me cerró otras, y allí estaba yo. Luego de eso, lamentablemente, mi padre muere. No me digas. ¿Tú cuántos años más o menos tenías cuando él falleció? Pues el lamentable incidente fue cuando ya yo estaba en universidad, tenía como 22 años. Entonces 21, tú te recuerdas años. bien. Sí, totalmente. Y fue una tragedia porque a mi papá lo asesinaron. No me digas. Y ya eso fue entonces un impacto muy grande en la vida, pero Dios tiene siempre un propósito. Así es. Y siento y puedo confesarte dentro de este programa que Dios quizá permitió esta situación para que yo entendiera que el amor más puro y perfecto es el del Padre Celestial. Amén. Y que aunque mi padre físicamente no está aquí conmigo, he sentido la presencia y la protección de Dios de una manera sobrenatural durante toda mi vida. Maritza, si me permites, ¿cómo afectó esto a tu familia? Grandemente, sobre todo a mi ¿Tu hermana. mamá o tu hermana? Mi hermana todavía lo resiente mucho, lo extrañamos, hay muchos momentos donde hubiésemos querido compartirlos con él, nunca pudo ver nuestros hijos y eso pues uno lleva como esa tristeza, ¿no?, en el corazón, pero yo tengo una esperanza, pastor, y es que yo pienso que los últimos segundos de vida de una persona solo los conoce Dios. Así es. Así es. Y tengo la esperanza de que él haya aceptado a Jesús antes de irse y que obviamente pues bueno, tenemos esa lo pueda ver en el cielo porque yo voy para el cielo. Amén, gloria a Dios. Derechito y sin curvita. Así es. Gloria sea a Dios. ¿Cómo le afectó a tu hermana? Te estaba mencionando algo acerca de eso. Ella siempre como que tenía una necesidad mayor de compartir con él porque cuando nos separamos como familia ella estaba muy pequeñita y entonces sé que eso todavía le hace sentir resentida. Oh, de veras. Pero ella sabe también lo que hemos hablado. Sí, que tenemos una esperanza de volverlo a ver y que lo más importante de todo esto, pastor, es el perdón. Amén. Porque públicamente lo he dicho en varias ocasiones, en varias entrevistas, yo perdono al asesino de mi papá. Así es. Lo perdono y lo amo en Cristo. Y Maritza, en pocas palabras, porque se nos va el tiempo, pero en pocas palabras, me supongo que hay algunos televidentes quienes posiblemente, como familia, han pasado por experiencias tales. ¿Qué les pudieras decir en estos momentos? Quisiera decirles que siempre va a haber alguna tragedia en nuestra familia. Va a haber una mala decisión, una muerte, una pérdida, quizá un divorcio, pero cuando nosotros nos agarramos fuerte de la mano de Dios, Él siempre nos va a dar la paz que necesitamos para tomar decisiones correctas y sobre todas las cosas poderle dar un ejemplo de amor a nuestros hijos o a la familia completa de que hay perdón y de que hay esperanza, porque con Cristo todo se puede. Gloria sea a Dios. Amigos, no se nos vayan. Dentro de algunos momentos regresamos para continuar escuchando este lindo testimonio de parte de Maritza Medina. Amigos, estamos de vuelta en el programa Vislumbres de Esperanza, donde estamos escuchando este lindo testimonio de parte de Maritza Medina. Maritza, yo me he quedado contentísimo de escuchar cómo Dios ha conducido en tu vida. Ahora, Maritza, mira, ¿por qué no nos dices algo acerca de tu propia familia? Lo mejor que me ha pasado. Así es, gloria a Dios. Soy madre de 3 hermosas niñas. ¿Oh, 3? Sí, unas Qué gemelas linda. que ya son grandes. Bueno, aquí, mira, Ahí Maritza, estaban aquí están 2. chiquititas. Estas son las gemelitas, me Sí, supongo. aquí tenemos a Alexa, está en mi falda,
y Sara es la que está sentada. Tengo que mirarlas bien porque son gemelas idénticas. Ahora se han cambiado Tendrían los meses, cabellos. me supongo, aquí. Sí, ahí no tenían ni el año todavía. Las amamanté por 5 años. Por 5 años. De verdad que fue una experiencia maravillosa el poder amamantar gemelas tanto tiempo y tener esa primera ¿Y oportunidad. ahora quién tenemos aquí? Esas son ellas dos Oh, ahora. ya Son jóvenes. 2 jóvenes de 17 años. 17 años. Estoy muy agradecida. ¿Cómo a Dios. pasan los años? No, son maravillosas y qué bueno que he tenido la bendición de poderlas llevar de la mano con Jesús. Ahí está Oh, Clara. aquí tenemos una jovencita más. Esa jovencita adicional que está ahí es Clara, Oh, Clara. quien nació luego de 5 años. Así Y es. Clarita tiene ya 12 años. Ahí están las 3 chiquititas. Ah, qué En lindo. otro reportaje que nos hicieron en entrevistas que nos han hecho en distintas portadas en Puerto Rico. Y eso Y fue aquí una están vez. todas las 4. Una vez que Así estuvimos es. también por acá en Maryland. De verdad que... ¿Y el bonito ahí? Panchito. Panchito. Panchito, que es su amigo. Pero de verdad ha sido una experiencia maravillosa Así es. que Dios me ha dado de ser madre. Yo creo que es un regalo que Dios nos da como padres y madres de poder guiar a nuestros hijos. Dice la palabra que instruyamos al niño Sí, señor. en su palabra para que Amén. cuando sea viejito no se aleje. Así es. Y aunque yo no tuve ese privilegio directamente, yo creo que mi ejemplo me lo dio mi abuela, aún no siendo adventista. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a mi vida el momento de ser mamá, la primera vez que fui madre, siendo madre de gemelas, se complicó el parto. La primera niña nació por vía natural. Oh. Pero la segunda niña se complicó el parto y fue una cesárea de emergencia. Y le puedo dar testimonio hoy aquí y compartirlo con el público, que fue la primera vez en mi vida que yo sentí con todas las fuerzas del mundo pedirle a Dios por la vida de mis hijas, Qué cosa. porque ambas estuvieron en riesgo. Las 12 gemelitas. Las dos. Pensábamos que era solamente la segunda por el momento de la emergencia, pero resultó ser que hubo una transfusión de sangre uterina en el momento del nacimiento. Entonces, la que tuvo la cesárea, que fue una emergencia tan grande, estaba en mi cuarto, gracias a Dios se recuperó inmediatamente. En cambio, la que nació por vía natural, su hemoglobina bajó grandemente, hubo problemas respiratorios y fue algo muy, muy intenso en ese momento porque yo pensaba que iba a perder a una de las 2 niñas. Pero Maritza, si estoy escuchando bien, a través de esta experiencia, tú mencionaste que pensabas en Dios, o pensaste en Dios. ¿Por qué? Ese fue el primer momento donde yo sentí una fuerza en mi corazón y una confianza de que el único que podía tomar esa decisión era Dios. No era el médico que me estaba atendiendo, no era yo con mi deseo de ser mamá, era Dios. Y Maritza, posiblemente esto fue una experiencia la cual te guió para aceptar al Señor Jesús. ¿O Sí, qué pasó? es una de las experiencias que me guió y puedo decir que fue la que me inició, porque yo mirando los recortes y las entrevistas que me han hecho a lo largo de mi carrera, cuando leo con calma es un testimonio. Hablo de Dios, menciono a Dios, menciono el poder de Dios en lo que aconteció, en lo que pasó. Y me doy cuenta hoy que ya Dios me estaba transformando y yo no lo sabía. ¿Qué cosa? Yo no estaba asistiendo a ninguna iglesia en aquel momento. Incluso mi vida era muy esotérica. Pero Dios utiliza todo. Así es. Todo para alcanzarte. Así es. Y Él estaba utilizando lo que yo tenía a mi alrededor, los medios que estaban a mi alrededor, para poderme dar una señal de yo soy tu Dios. Y así mismo fui buscando esas señales hasta que llegó el momento, ¿verdad?, de tomar unas decisiones muy grandes en mi vida. Así es. Ahora, Maritza, entiendo que tú eres cristiana, o sea, tú has aceptado al Señor Jesús. Acepté al Señor Jesús. ¿Cómo fue y aconteció esa experiencia cuando te entregaste en una forma total a nuestro Salvador Jesús? La experiencia de haber sido madre que me acercó tanto a Dios me dio una señal muy grande. La segunda señal fue que en el medio artístico donde estaba trabajando en Telemundo en Puerto Rico, uno de los productores de uno de los programas que yo hacía, un día se me acercó y me dijo, Maritza, quiero hablarte de Jesús. Me habló de Jesús, pero soy honesta, no estuve atenta. ¿No? No. No quería saber nada de eso todavía. No.
No, y fui bien honesta y le dije, sí, me dijo, pero ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Yo estaba pasando por una crisis muy grande emocional en ese momento, y entonces no sentía que esa era la solución. Así que le dije, sí, vamos a aceptarlo. Pero no sentía mi corazón esa transformación ni ese deseo de aceptar a Jesús. Y yo decía, ¿pero por qué estoy aceptando a Jesús si no lo siento? Pero declaré con mi boca que acepté a Jesús. Amén. Un día voy en mi carro, voy de camino a mi hogar, estaba muy contenta y de repente hay una música. Yo estoy escuchando una emisora totalmente secular y comienza una canción bien bonita de amor. ¿Un himno o un...? No, en una emisora secular, una canción de amor. Y yo digo, ay, qué bonita esa canción, que ¿puedo mencionar el nombre? Está bien. Sí, era de Wilkins, un cantante puertorriqueño muy reconocido. Así es. Y entonces yo empiezo a escuchar la canción y la escucho y empiezo a cantarle y a tararearle y digo, ay, qué linda esa canción. Y de repente comienzo a llorar. Comienzo a llorar y yo digo, pero ¿y qué es esto? Y cuando escucho la letra de la canción decía, yo tengo un nuevo amor, ay, jamás imaginé poder hallar. Así es. Era el amor de Jesús. Entonces yo decía, pero ¿y por qué Wilkins está cantando una canción de Jesús? ¿Y por qué yo estoy llorando? Y en ese momento fue que yo acepté a Jesús. ¿Qué cosa? En mi carro, escuchando una canción cristiana en una emisora secular. O sea, en pocas palabras, Maritza, si estoy escuchando bien, tú, a tu manera, tu forma, tú le dijiste al Señor Jesús, Señor, te acepto. Yo quiero que tú seas Señor y Maestro de mi vida. Le dije, te amo, empecé a llorar, sentía un amor profundo como nunca lo había sentido por ninguna persona, por ningún hombre, por ningún familiar. Y yo dije, Señor, yo te amo, tú eres mi primer amor, sí, yo quiero que tú seas mi amor. Y no podía parar de llorar, no podía parar de llorar. Y desde ese día yo sé que Dios me transformó. Y Maritza, después de esa experiencia, ¿tú empezaste a asistir a una iglesia o qué pasó? Luego de esa experiencia, es que llega Clara a mi vida. Oh, ok. Y la chiquita. La más pequeña. Ajá. Luego de eso, pues llega a mi vida un momento muy trascendental y muy fuerte, que fue la separación de su papá. Y muy doloroso. Y es ahí donde ya nosotros sí estábamos asistiendo a la iglesia. Estábamos activos en una iglesia cristiana y llega el momento de yo seguir sola con mis hijas y ahí es donde llegan las pruebas más grandes y Así donde es. verdaderamente Dios me demostró que Él era la respuesta. Amén. Amigos, no se nos vayan. Regresamos dentro de algunos momentos para continuar escuchando esta linda y hermosa experiencia de Maritza Medina. Amigos, estamos aquí en el programa Vislumbres de Esperanza con Maritza Medina. Maritza, estábamos escuchando cómo tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador. Pero si escuchamos bien, cuando aceptaste a nuestro Salvador Cristo Jesús como Señor y Maestro de tu vida, algo triste aconteció en tu vida. ¿Qué pasó? Creo que toda familia que ha pasado por una separación dolorosa, ya sea a través de un divorcio, ya sea a través de la viudez, es un momento simplemente difícil. Enfrentar la vida y más con hijos, solo o sola, es sumamente difícil. Así es. Me tocó a mí y justo en el momento donde tenía una relación maravillosa con Dios, donde toda mi esperanza estaba puesta en Él, y en esos momentos es cuando tú decides si continúas creyéndole a Dios o vuelves a tu vida pasada. En mi caso, yo decidí creerle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Primeramente pensé que Dios iba a restaurar mi familia y cuando aún eso no pasó, mi relación con Dios fue cada vez más estrecha a un punto que decidí entonces
entregar mi vida por completo al Amén. Rey de Reyes. Amén. Dios es perfecto. Así es. Y su tiempo es perfecto. Así es. Cuando empecé a luchar sola con mis hijas, comenzó entonces Dios a manifestarse de una manera poderosa. La primera persona que aparece en mi vida es una psicóloga, Hipólita García, en Puerto Rico, a quien amo con todo mi corazón y se ha convertido en una gran amiga y hermana en Cristo. Y es ella la que surge de la nada en una lista que tengo de personas, la llamo y resulta ser que cuando hago la cita con ella y hago el plan de trabajo con ella me dice que no podía participar conmigo en algunas actividades porque eran sábados. Y yo trabajaba en un programa de radio, que eran los sábados, y yo la había invitado a ella como parte, ¿verdad?, de un intercambio que quería hacer con Hipólita. Así es. Cuando ella me dice, no, es que como es sábado yo no puedo asistir, yo me quedo pensando, pero en aquel momento yo no conocía el adventismo y mucho menos tan de cerca, así que le comento y le pregunto, ¿pero por qué? Me dice, es que yo guardo el sábado. Oh. Y yo le digo, ¿guardas ¿Y el nunca sábado? habías escuchado acerca de eso? Sí lo había escuchado y ella misma me lo hace recordar, Oh. porque ella me dice, yo le contesto, ¿eres adventista? Tú le preguntaste. Y me dice, sí, ¿por qué lo sabes? ¿Cómo conoces de los adventistas? ¿Habías escuchado del sábado? Y entonces yo le digo, bueno, yo tenía un familiar que era un primo, Rafa y Ana, y entonces ellos me llegaron a llevar cuando yo era niña a la iglesia adventista en unas vacaciones que yo pasé en su Oh, casa. ¿de veras? Y ahí fue que recordé que sí, yo conocía algo de los adventistas. Así es, así es. Y comenzamos una relación y ella comienza a ayudarme en mi vida emocional, ¿no? Por los cambios que estaban ocurriendo. Claro. Es claro. importante que sepamos como cristianos que hay momentos donde vamos a necesitar una ayuda de profesionales en la salud para que podamos entonces entender el plan completo de Dios. Así Y eso me lo hizo entender Hipólita. Luego entonces llega el momento de buscar un cuido para mi niña, porque las otras dos niñas estaban en la escuela, pero yo no estaba trabajando y la situación económica estaba muy difícil porque yo acababa de graduarme de educadora perinatal, de dula y todo lo que tenía que ver con salud maternal. Y yo había propuesto en mi vida y había dicho, yo quiero un trabajo de tal hora a tal hora y quiero que sea en este horario para que no haya conflicto, ¿verdad?, con el horario de compartir con mis niñas. Así es. Y yo le había pedido eso a Dios. Ella me aconseja que busque un cuidador. Así que en el mismo pueblo donde yo estaba viviendo, yo pasaba todos los días por un lugar que decía Montessori. Y yo siempre decía, esas escuelas Montessori, qué bonitas son y qué dinámica tan bonita tienen. Yo quiero que mi hija estudie allí. Así que cuidado con lo que declaramos con nuestra boca, ¿eh? Y cuando un día le hago la invitación también a la dueña del Montessori, le explico que yo tengo un programa de radio, que estoy buscando trabajo, que tengo una situación difícil. Yo creo que la humildad en nosotros los seres humanos siempre debe estar presente, porque Amén. cuando somos claros y transparentes, Dios nos ayuda. Así es. Porque estamos hablando con la verdad. Así es. Y eso fue lo que hice, le hablé con la verdad. No tengo los recursos económicos en este momento para yo poder pagar un cuido, pero si usted me hace algún plan, yo puedo entonces traer a mi niña y comenzar a trabajar. Y ella habla todo esto conmigo por teléfono. Y lo que me comenta es, bueno, me parece muy bien y me parece muy buena la idea y te quiero ayudar. ¿Cuándo es tu programa de radio? Y yo le digo, me encantaría que pudiera venir porque que nos hablara del concepto de Montessori en el programa radial. Es un programa los sábados a las 2 de la tarde. Y ella me dice, sábado, no voy a poder. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, es que yo guardo los sábados. Y Maritza, ¿así fue como tú conociste a la iglesia adventista del séptimo día? No entendía por qué estaban apareciendo tantos adventistas en mi vida. Dios tenía un plan especial para ti, Tan especial Maritza. que ella me dice, soy adventista, la conozco personalmente, ella comienza a ayudarme con el cuidado de Clarita, la más pequeña. Comienzo a trabajar en un hospital. ¿Adventista? No, No. ese hospital es un hospital del pueblo de Fajardo. Así es. Y entonces ahí comienza mi carrera, pero comienza un ministerio que yo no esperaba, porque comienza una relación mía con cada una de esas mujeres que venían a mí, unas afligidas, unas en alegría, pero todas esperando la llegada de un bebé. Y esa relación, ¿verdad?, entre educador prenatal y paciente se convierte en una amistad. Maritza, mira, tú has hablado que te diste cuenta acerca de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuándo empezaste entonces a asistir a esa iglesia?
Pues comienzo en el hospital, cuando comencé a trabajar. Trabajando en el hospital. En el hospital me doy cuenta de que estoy dándole testimonio y ayudando a muchas de las mujeres que están allí. Comienzo a orar por mujeres. Oh. No entendía por qué venían mujeres con unas situaciones muy particulares, donde yo me sentía con la responsabilidad de orar por ellas. Así algunas es. veces pérdidas de algún bebé, otros problemas familiares, y entonces es ahí donde yo comienzo a visitar la iglesia. ¿Por qué? Porque la señora que me cuidaba a la niña en el Montessori, yo le hago el acercamiento y le digo, Nelly, yo quisiera que me buscara usted a alguien que me diera estudios bíblicos, porque quisiera conocer un poquito más de su iglesia, pero no voy a ser adventista, le dije. Oh, tú le dijiste. Yo le dije que no iba a ser adventista porque era difícil eso de guardar el sábado, y ella me dijo, no hay ningún problema. Ella llama a una amiga que se llama Astrid. Así es. Y a su esposo Richard Justiniano. Y empezaron a estudiar la palabra de Dios. Y empezaron a estudiar la palabra de Dios. Pero tengo algo muy importante que contarle, pastor. A ver, Maritza. Cuando Nelly llama a Richie y a Astrid, le comenta y le dice, yo tengo una persona aquí que quiere tomarle los estudios bíblicos. Y quisiera que fuera jueves. Y ella anota y le dice, claro que sí, ¿cómo se llama ella? Y ella le dice, se llama Maritza. Y ella le dice, ¿Maritza qué? Maritza Medina. Y ella le dice, ¿la actriz? Y entonces Nelly le dice, ay, yo no sé si ella es actriz. Y le dice, pero como tú no vas a saber quién es Maritza Medina. Y Nelly le dice, no, pero es que yo en la iglesia nunca he conocido nada de farándula, no sé quién es Maritza. Y le dice, pero ella es rubia, tiene 3 niñas. Y le dice, sí, ella es puertorriqueña, ella es una actriz puertorriqueña. Y Astrid comienza a llorar. ¿Qué te parece? Y entonces ella le dice, ¿pero por qué lloras? Y me explica Nelly que ella le dice, hace 2 años atrás, yo vi a Maritza en un lugar, la vi muy triste y desde ese momento yo comencé a orar por ella para que llegara a los pies de Jesús. Amén. Maritza, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y yo, sentado aquí, me quedo admirado como Dios, y lo repito una vez más, como Dios ha estado conduciendo en tu vida. Gloria sea nuestro Dios. En resumen, entonces, llegó el día cuando fuiste bautizada. En el 2008. En el 2008, en la iglesia. En la iglesia Paraíso del pueblo de Fajardo, iglesia adventista del Séptimo Día en el barrio Paraíso. Así es, y para honra y gloria a nuestro Dios, hoy día tú eres adventista del Séptimo Día, pero sobre todo eres seguidora del Señor Cristo Jesús. Amén. Amigos, no se nos vayan, dentro poco regresamos para continuar escuchando el resto del testimonio de Maritza Medina. Amigos, estamos ya en la etapa final del programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando este lindo testimonio de parte de Maritza Medina. Maritza, gloria sea nuestro Dios. Amén. Como Él conduce en las vidas de miles y miles de personas. Tú estabas mencionando, Maritza, cuando decidiste escoger los caminos del Señor Jesús, aparentemente te vinieron algunos problemas serios en tu vida. Pero, sin embargo, tú escogiste, y gloria sea nuestro Dios, tú escogiste y decidiste seguir los caminos de nuestro Salvador. Me supongo que hay muchos televidentes viendo y escuchando este lindo testimonio. ¿Qué pudieras decirles a ellos si algunos de ellos están confrontando una situación tal? Qué linda oportunidad. Le doy gracias a Dios por este momento que puedo compartir con ustedes que nos están viendo aquí en este programa. Y somos imperfectos. Ninguno de nosotros tiene la perfección que tiene Jesús. Pero cuando nosotros tomamos una decisión en la vida, tiene que ser una decisión responsable. Nosotros como seres humanos tenemos que tomar muchas decisiones. Seguir a Cristo es una decisión, quizás la decisión más grande que tengas que tomar en la vida. Seguir a Cristo es una decisión porque la transformación la va a hacer Jesús. Amén. No podemos esperar para poder tomar una decisión como esta. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces en la vida misma nos ofrece muchas oportunidades y decimos,
cuando haga esto, cuando haga lo otro. Muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque no me siento preparado, porque yo fumo, porque yo bebo, porque yo bailo, porque me gusta la música secular, y no se dan la oportunidad de conocer a Jesús. Pero mi consejo en este día es: acepta a Jesús como tu Salvador. Amén. Permítele entrar en tu vida. No importa cómo estés, no importa los defectos que tú creas que tienes, o no importa que creas que estás bien, porque también muchas personas piensan que están bien y que tienen ya una relación con Dios y no es necesario tener más de lo que tienen. Así es. Es importante decidir aceptar a Cristo, orarle, lo puedes hacer en la intimidad de tu hogar, y la transformación y lo que va a pasar en tu vida lo vas a ver. Amén. Como lo he visto yo. Amén. Gloria a Dios. Maritza, estabas mencionando que tú estabas trabajando en un hospital. ¿Cómo te interesaste en las comunicaciones masivas? Bueno, como le habíamos hablado en el testimonio inicial, desde pequeña siempre me ha gustado todo lo que es artístico, y Dios me permitió conocer los medios desde joven, y desde que entré en la universidad comencé directamente a trabajar en emisoras en Puerto Rico seculares como Telemundo y todo tipo de teatro, actuación, que es mi pasión principal. Ahora pues estoy muy feliz porque, aunque me separé un tiempo del medio secular y de la farándula como tal, comenzaron a abrirse puertas dentro del cristianismo, utilizando los dones que Dios me dio. Amén. Y yo había orado mucho por eso. Yo le había dicho: Señor, yo quiero que tú me des la oportunidad de trabajar en lo que yo sé hacer. Así es. Para tu gloria. Y es ahí donde comienza entonces el ministerio de Al Tiempo de Dios, que es un programa radial que yo hago para la emisora Vida en Puerto Rico. Que entonces tú tienes tu propio ministerio. Sí, gracias al Señor. Tenemos es. un programa con todo el amor del mundo para ese público. Explícanos, dinos algo acerca de este ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio? Bueno, la emisora se llama Vida. Vida. Radio Vida, mejor Radio conocido Vida en Puerto Rico, es la cadena Radio Vida, que lleva más de 33 años en Puerto Rico trabajando con un ministerio a nivel isla y a nivel del mundo también a través de internet. Y ellos me dieron la oportunidad de producir un programa que le llamamos Al Tiempo de Dios. Ese programa es un programa donde yo llevo palabras, reflexiones cristianas, y dentro del programa también llevamos algunos expertos en la salud para beneficio de la familia. Ese ministerio llevo 3 años con él en la emisora. Ha sido una oportunidad maravillosa de poder compartir, pero sobre todo de orar. Y como usted decía ahorita, la oración es poderosa. Cuando nosotros nos unimos como hermanos para orar unos por los otros, grandes cosas pasan. Gloria a Dios. Y me encanta poder compartir con las personas, tanto de la emisora como las personas que nos llaman por teléfono, igual que me ha encantado estar con ustedes aquí en Esperanza TV. Amén, gloria sea a Dios. Maritza, en pocas palabras, porque se nos va el tiempo, pero en pocas palabras, ¿tú has escuchado de alguna experiencia donde posiblemente a través de este ministerio alguien ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador? Sí. No varias, muchas. Muchas. Igual que Dios pudo encontrarme. Amén. Y yo a Él. En aquel carro escuchando una canción, muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles. Así es. Y una canción, una oración, un programa ministra nuestra vida. Así es. Y nos hace entender cosas que ninguna persona nos va a hacer entender, ni a un psiquiatra que nos sentemos frente a él. O sea, Maritza, lo que yo siempre he creído, que Dios utiliza cualquier forma, cosa, lo que sea, para alcanzar una persona, para que lo acepte, ¿no es cierto? Sí, y Dios está contento, aunque sea una sola persona que escuche esa palabra y lo acepte como Salvador. Y también todo esto me dice también, Maritza, que Jehová Dios está utilizando las comunicaciones masivas constantemente para ayudar a finalizar y terminar su obra sobre este mundo. Eso es así, pastor. Yo misma me siento ministrada en muchas ocasiones escuchando una emisora cristiana y escuchando una palabra. No hay cosa más maravillosa que nosotros acercarnos a Dios y empezar a buscar y a cambiar nuestro modo de vivir. Así es. No podemos estar deleitándonos con música que no edifica al Señor. No podemos estar viendo programación y permitiendo que nuestros hijos vean programación que no es apta para la vida de ellos, porque lamentablemente hay mucho peligro en las comunicaciones, pero cuando las utilizamos
para glorificar a Dios, Él se glorifica en nuestra vida. Amén. Y Maritza, tenemos el privilegio hoy día de tener el canal Esperanza TV, que es un ministerio nuevo para la población, los hispanos aquí en Norteamérica, pero la señal también alcanza ya a Puerto Rico. Sí, señor. ¿Qué nos puedes decir acerca de este nuevo ministerio, el canal Esperanza TV? Esperanza TV yo creo que viene precisamente, y valga la redundancia, con una esperanza para los latinos. Necesitamos utilizar los medios para llevar la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Amén. Cristo Amén. viene pronto. Yo recuerdo que cuando yo comencé a entender la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Recuerdo una vez que un pastor, cuando terminó la oración en la iglesia, dijo: Jesús, y ven pronto que te estamos esperando. Y yo siempre recuerdo que en aquel momento yo no entendía por qué él decía eso. Yo decía, pero ¿y por qué él quiere que Jesús venga pronto? Si a mí me quedan muchas cosas por hacer aquí en la tierra. Y me ponía bien nervioso. Yo decía, y tuve que preguntarle. Así es. Y le dije, pastor, pero ¿por qué usted quiere que Jesús venga? Yo no quiero que venga todavía. Querías hacer varias cosas todavía. Y él me dijo, pero eso es algo que van a hacer en tu corazón, Maritza. Un día vi una noticia espantosa de algo muy triste que le habían hecho a una niña de 2 añitos. La habían violado Ay. y habían encontrado un tape donde, gracias a Dios, pudieron encontrar a la persona que hizo esa barbaridad. Ay. Y ese día yo subí llorando a mi trabajo. Hablé con 2 compañeras de trabajo y le dije, ¿saben qué? Necesito que oremos. Me dice, ¿por qué? Por algo muy feo que pasó. Vamos a orar por esa niña y vamos a orar por ese hombre para que conozca a Jesús. Y cuando hicimos la oración, pastor, yo escuché de mis labios decir, Jesús, y ven pronto para que todas estas cosas tristes no vuelvan a seguir sucediendo. Gloria a Dios. O sea, Dios sabe que el tiempo es corto. Así es. No lo sabemos nosotros cuándo viene, pero Él sí sabe. Pero ya esas señales se están viendo y tenemos que pensar no egoístamente. Así es. Hay muchas personas sufriendo, hay muchas personas que no están sufriendo. Nosotros tenemos que orar por esas personas que están sufriendo y orar para que Jesús venga pronto, para que podamos disfrutar todos en el cielo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Maritza, yo me he gozado y yo sé que todos los televidentes se han gozado de escuchar de tu lindo testimonio. Cómo Jehová Dios te ha conducido en diferentes formas, pero Dios ha tenido un plan muy especial para ti. Para terminar este programa, Maritza, un texto favorito, un texto bíblico favorito tuyo. ¿Y por qué es y llega a ser el texto favorito tuyo? En pocas palabras. Mi texto y mi versículo preferido es Isaías 41:10. 41:10, así es. Definitivamente, cuando yo escuché por primera vez en la radio, precisamente en la radio, había un pastor y había dicho, no temas porque yo soy tu Dios. En ese momento sí yo tenía temor y yo sentí que era Dios el que me estaba hablando a través de ese mensaje que se estaba dando en la emisora. Amén. Y cuando sentí, no temas porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, el que te sustento, la palabra sustento, yo creo que para toda persona el sustento es lo más importante en la vida de nosotros como humanos. Y saber que Dios es el sustento me dio a mí la seguridad de que Él había escuchado mis oraciones y que Él estaba conmigo. Gloria a Dios. Maritza, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Vislumbres de Esperanza. Y a todos nuestros televidentes, mil gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.